Hola, ¿qué tal? Yo soy Carlos Nava y tenemos que hablar del cuerpo. Pero cuando hablamos del cuerpo, ¿exactamente a qué nos referimos? ¿A el cuerpo como un organismo compuesto de órganos, de huesos, de sistemas en donde todos están programados para la supervivencia? ¿O al cuerpo como un ente social que tiene que cubrir cierto tipo de acciones para pertenecer a? ¿O al cuerpo que vemos nosotros en el espejo y con el que nos relacionamos a partir del dolor, a partir de la enfermedad, del placer o de una selfie? ¿A qué nos referimos cuando hablamos del cuerpo? En otras palabras, ¿qué es el cuerpo? No faltará el que diga, yo tengo uno. Yo como bien, yo lo utilizo y hago ejercicio. Pues la verdad es que a mí no me gusta el mío. El mío no funciona muy bien. Yo estudio medicina. Yo estudio baile y utilizo el cuerpo. Comencemos por el cuerpo físico. Ese cúmulo de órganos, vísceras, sistemas programados perfectamente para la supervivencia, para vivir. Ojo, la vida, no la salud, no la felicidad, no el placer absoluto. Simplemente la vida. Funciones como parpadear, dormir, respirar, comer, crecer, madurar, reproducirse. Todas estas funciones son las que le pertenecen al cuerpo físico. Ni siquiera las pensamos en el momento en el que suceden en nuestro cuerpo. Y claro, el médico, la fisiología, la anatomía es el que estudia todos estos funcionamientos. Pero haber llegado a esto no fue nada fácil. Y podríamos pensar que es prácticamente algo nuevo. Imagínate que a partir del Renacimiento es cuando se permitió por primera vez abrir cuerpos humanos, para ver cómo estaban compuestos, para ver qué había adentro. Y cuando se descubrió la luz, nosotros pudimos reconocer que una célula de la sangre no era igual a la célula de la piel o a la célula de un hueso. Y cuando vino la Segunda Guerra Mundial, con todos los presos se experimentaban con sus cuerpos. Y entonces pudimos descubrir mucho más funcionamientos específicos. La medicina ha logrado curar muchas enfermedades e incluso conquistar la longevidad. Ahora vivimos mucho más tiempo que antes. Y esto de alargarnos la vida a veces se ha convertido en un conflicto de nuestra era. Número 2. Hablemos del cuerpo como un ente social, que también tiene la acepción de ser un cuerpo social, o sea, la comunidad formada por muchos cuerpos. Nosotros nacemos de otro cuerpo, por lo tanto, siempre vamos a depender de los demás. Puede ser que haya personas y que haya cuerpos y características y personalidades que no quieran tener y que incluso puedan vivir toda su vida lejos de la sociedad. En el momento en el que nosotros pertenecemos a una comunidad, a una sociedad, nosotros tenemos que cubrir cierto tipo de actividades y comportamientos para pertenecer a ella. Y esto son comportamientos implícitos que se ejercen sobre todos los cuerpos. Y también constantemente tendríamos que hablar de ello al hablar del cuerpo. Porque donde nacemos y donde nos desarrollamos, aprendemos cómo jugamos, cómo comemos, cómo nos reproducimos, cómo parimos, cómo nos morimos, qué hacemos con los cuerpos cuando se mueren, cómo nos representamos, cómo convivimos. En el momento en el que cambiamos de sociedad o abrimos nuestra sociedad, tendremos que aprender de otra manera y poco a poco ir incorporándonos a sociedades cada vez más grandes. Porque también esa es la tendencia en nuestra época. Una globalización en donde todas las sociedades son iguales, en donde las sociedades son más grandes o en donde nuestras sociedades se están convirtiendo en sociedades virtuales. Es interesante cómo a través del tiempo van cambiando las formas de concebir el cuerpo. Y para ello tendríamos que también hablar de la historia del cuerpo. Pero eso lo haremos en otra ocasión. Ahora bien, el cuerpo como individuo, como concepto propio. Aunque todo esto lo vamos aprendiendo dependiendo de la sociedad a la que pertenecemos, en donde nacemos, tiene mucho que ver también con cómo nos percibimos en nosotros mismos. Y entonces, si nos vemos al espejo, ¿qué nos gusta, qué no nos gusta? Si nos tomamos una selfie, ¿cuántos filtros usamos o cuántos filtros no usamos? Todo esto tendría que ver. Hay muchas personas que ni siquiera se miran al espejo, solo se arreglan de manera inconsciente porque tienen que cumplir con ciertas normas. Hay otras que se la pasan mirándose al espejo todo el tiempo. Por eso es tan importante hablar del cuerpo, para ir al médico y checarnos, para aprender a comer bien, para preguntarnos cómo llevamos nuestra vida, cómo procesamos y nos relacionamos con nuestro cuerpo solamente a partir del dolor
o de la enfermedad o del placer. Cómo vamos envejeciendo, el deterioro normal del cuerpo, el que el tiempo nos atraviese y nos desgaste. ¿Somos capaces de verlo? ¿Lo vamos a negar? ¿O simplemente nos enseñaron a no mirarlo? ¿Cómo nos relacionamos con eso? Y en ese caso, ¿cómo nuestro cuerpo se relacionará con nuestra forma de vida? Que la salud no solo le implicaría al médico o a cierto tipo de disciplinas, que tendría que ser una disciplina tanto social como individual, y que entonces podríamos educarnos para ello. Y para esto tendríamos que confiar un poco más y explorar más cosas, tanto en nuestros cuerpos orgánicos como en nuestros cuerpos sociales, como nuestros cuerpos personalmente. Así es que si tienen alguna pregunta, alguna sugerencia, escríbanlo aquí abajo. También si tienen alguna otra pregunta para ir formulando todos estos videos, que serán una serie para hablar de la historia del cuerpo, y entonces así contextualizarnos exactamente cómo llegamos a los conceptos que tenemos hoy de cuerpo. Hablemos del cuerpo. Nos vemos pronto. Suscríbete, pícale a la campanita, compártelo, y sería muy interesante que se lo compartieras a todo aquel que tuviese un cuerpo, porque tarde o temprano lo necesitará.